Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente jueves. Hoy estamos a 22 de abril del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno amigos, el gobierno federal logró una reducción de 15% en el costo de 8 reclusorios federales cuyos contratos fueron firmados en el sexenio del comandante Borolas, Felipe Calderón. Y bueno amigos, sin tanto que hablar, mejor a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional. En las noticias en caliente. Arrancamos. Así es, mis estimados amigos, les mando un cordial saludo a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores de este canal Noticias del Ferras TV Internacional y en el segundo canal Chido el Coto Político, y a los que gusten seguirme en Facebook me pueden buscar como Noticias del Ferras TV Internacional. Y bueno amigos, el mandatario federal dijo que están en la mira contratos de otros sectores con la finalidad, en su caso, de que se devuelva el dinero y que se repare el daño más allá de las condiciones que se les otorgaron. Como dice el clásico, haya sido como haya sido, expresó en su conferencia de prensa matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno amigos, sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñeme. Bueno, es un buen acuerdo, una buena noticia para resumir o reiterar. Se firmaron estos contratos muy leoninos, es decir, muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo. No hubieron licitaciones, fueron adjudicaciones directas, es decir, se entregaron los contratos para 8 reclusorios y con el compromiso de pagar año con año por la administración de los reclusorios en un tiempo de 20 años. Además de que el pago era excesivo y entre otras cosas se tenía que pagar habiendo o no habiendo prisioneros, reclusos, había que pagar el 100%. Además de eso, al finalizar el contrato en 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares. Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se privatizaron hasta los reclusorios. Todo era hacer negocio al amparo del poder público, mediante el influyentismo y con el control absoluto del gobierno. Se tenía tomado al gobierno, se tenía secuestrado al gobierno. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de unos cuantos. Este acuerdo significa que
no vamos nosotros a deshacer contratos, a incumplir con contratos de otros tiempos, que lo que buscamos es quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros. Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15%. Esto representa que nos vamos a ahorrar alrededor de 2.300, 2.500 millones de pesos por año en los 4 años que nos quedan. Si así lo decide el pueblo y el creador y la naturaleza, vamos a ahorrar más de 10.000 millones de pesos. ¿A qué equivale ahorrar estos 10.000 millones de pesos? A que se puedan financiar todos los cuarteles que necesitamos de la Guardia Nacional. A ver si no hay un cuartel de la Guardia Nacional, de los que están haciendo los ingenieros militares. Un cuartel de la Guardia Nacional significa una inversión, cuesta alrededor de 25 millones de pesos, bien hechos. De calidad, porque se hacen con profesionalismo y no hay corrupción. 25 millones de pesos. Ya llevamos más de 160 cuarteles terminados. Lo que vamos a ahorrar este año por no pagar lo que estaba escrito en los contratos de los reclusorios va a significar poder financiar casi 100 cuarteles. Y en los 4 años, pues nos va a alcanzar como para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional. Miren, a ver si hay otras fotos. Esto cuesta 25 millones. Claro, hecho por los ingenieros militares. Si se hiciera con el sistema de corrupción anterior, eso lo cobrarían en 100 millones y no lo terminarían. Un cuartel de esto se construye en 6 meses. Estamos hablando de 1 hectárea, 10,000 metros cuadrados. Tiene barda, tiene sistemas de seguridad, de vigilancia, desde luego dormitorios, comedor, salas de entrenamiento, hasta una cancha, un espacio público, jardines. Entonces, esto es lo que se logró con este acuerdo. Hace 2 días recuperamos 216 millones de dólares. Ahora
estamos recuperando un poco más, estamos recuperando como 500 millones de dólares. Lo que comentó aquí Rosa Isela es muy importante. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. También es conveniente subrayar de que cuando se terminen los contratos, ya las instalaciones pasan a dominio público. Aclaro que este es un acuerdo de carácter administrativo. En lo judicial, el proceso continúa, sobre todo para que los involucrados en la entrega de estos contratos expliquen, aclaren por qué se dieron estos contratos en estas condiciones, qué los llevó a decidir que se llevaran a cabo estos contratos. Saben que hasta ahora se están ocupando los reclusorios, porque cuando llegamos teníamos una ocupación del 30%, pero había que pagar el 100%, como si estuviesen llenos. Y ahora ya tenemos un promedio del 61%. O sea, tenemos ahí espacio. Vamos a que cárceles que están completamente llenas, donde hay hacinamiento, puedan desahogarse, liberar espacios por condiciones también inhumanas en que están muchos reclusos. Entonces, se van a llenar por completo los reclusorios. Miren, este es, a ver, regresa a la anterior. Este es un cuartel de la Guardia, 25 millones. O sea que nos va a alcanzar para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional, lo que se recuperó. Muy bien. Entonces vamos a preguntas. Adelante. Y luego ustedes dos. Y luego dos compañeras. Allá, dos mujeres. Presidente, muy buenos días, Miguel Velázquez. La compañera que quedó pendiente. Presidente, muy buenos días, Miguel Velázquez del periódico Publimetro. Rápidamente, presidente, ¿qué compromisos va a hacer el gobierno de México en la cumbre climática que ya está en este momento? ¿Qué compromisos concretos va a realizar su gobierno, presidente? Bueno, en un momento más, cuando nos corresponda, aquí vamos a dar a conocer la propuesta del gobierno de México, si te parece. ¿Alguna cifra en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero? No voy a adelantar nada hasta que nos toque en todas. Gracias. Hospitales, en concesiones de carreteras, en autopistas, desde luego en los contratos que se dieron en la industria eléctrica, en Pemex, en todo. Entonces, es lograr recuperar lo más que se pueda. La política es, a ver, si hay un juicio penal, un proceso penal, se afectó a la hacienda pública, lo primero es repara el daño.
regresa lo que injustamente obtuviste, ilegalmente obtuviste, por soborno, por influyentismo, por moches, como haya sido. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido. Devuelve y el Ministerio Público y ya el juez se hace cargo de tu asunto, pero devuelve, porque habían casos antes donde se acusaba de corrupción, se pasaban un tiempo en la cárcel y se les devolvía todo. Hay un caso muy famoso, que ahí se los dejo de tarea, ustedes que son mirones profesionales. Muchas gracias. Señor presidente, hay un par de hechos notorios que han ocurrido en el ámbito legislativo en estos días. Uno muy importante, usted impulsó y se comprometió con la reforma a las leyes, porque es un conjunto de 8 leyes al final de cuentas que regulan este tema del outsourcing. Y de hecho, mi reconocimiento y felicidades por el logro, me parece que es muy importante para el tema de la justicia laboral. Sin embargo, en este aspecto hay un detalle sobre el que quiero yo llamar su atención. Derivado de la mesa de negociación que se estableció aquí en Palacio, hay un tema en donde los patrones plantearon la perspectiva de que se topara en 3 meses el tema del reparto de utilidades. Y es probable que en todo el país sea común que las utilidades jamás rebasen lo que tiene que ver con la percepción de 3 meses de un trabajador. Pero como siempre en Sonora, pues tenemos una situación bastante especial y esta refiere a las empresas mineras, en particular las empresas de Grupo México, de Grupo Peñoles, incluso de Grupo Carso, que están presentes en mi estado. Y es que los trabajadores de estas minas, normalmente cuando llega el reparto de utilidades, es el día que más están esperando en el año. Me explico, ellos reciben utilidades equivalentes a 500,000 pesos. Cuando su sueldo normalmente pues es de entre 12 a 18,000 pesos, es decir, es una compensación bastante jugosa. Hay mucha preocupación entre los trabajadores mineros respecto al impacto que esto pueda tener, este acuerdo que deriva precisamente de las reformas al tema del outsourcing, al respecto de sus ingresos. Yo sé que la ley que fue aprobada antier en el Senado pues ya está en su escritorio para ser promulgada. Y me importaba mucho pues llamarle la atención sobre este tema porque son miles de trabajadores en Sonora que dependen precisamente del sector minero. Y bueno, ya que estoy en el ámbito legislativo, señor presidente, usted acaba de promulgar la Ley General de Educación Superior, un asunto que tratamos aquí el pasado mes de enero, el 4 de enero para ser precisos, lo abordamos. Usted hizo un compromiso público al respecto de que no se iba a permitir que una oligarquía tomara control de las universidades públicas, que al final de cuentas usted ha reiterado el tema del acceso universal a la educación, que sea además pública y gratuita. Me temo, señor presidente, que la ley promulgada contiene muchos elementos que contravienen los criterios, preceptos que usted ha impulsado como parte del proyecto de la Cuarta Transformación, señor presidente, y me han contactado grupos de estudiantes, grupos de académicos, no nada más de la Universidad de Sonora, en donde por cierto hay algunos asuntos que están ocurriendo, sino también de la UABC, de la UAM, de la UNAM, de la Universidad de Sinaloa, de la Universidad de Guadalajara, que levantan la voz y poco a poco esto se convierte en un clamor generalizado porque no están de acuerdo con el contenido de la Ley General de Educación. Le solicitan su intervención, señor presidente. Muy bien. Mira, el primer tema es muy importante, los dos, pero especial, el del reparto de utilidades de los trabajadores. Es tan importante que mañana vamos a explicar lo que se logró con las leyes, porque son 8 leyes que se reformaron para evitar
el outsourcing, la subcontratación que se utilizaba para perjudicar a los trabajadores. Es un gran logro laboral. Ya no va a haber esta subcontratación. ¿Se acuerdan ustedes que contrataban a los trabajadores por un tiempo determinado? Los cesaban, los despedían, no les reconocían prestaciones y los volvían a contratar. Lo que pasaba en diciembre, de que para no pagar aguinaldos, de repente se perdían 300 hasta 400,000 empleos formales de los inscritos en el Seguro Social, porque establecieron ese mecanismo injusto de la subcontratación. Esto durante el periodo neoliberal. Ya eso se está resolviendo con estas modificaciones legales. Fue un compromiso que hicimos y ya con esta nueva reforma se termina la subcontratación. Fue un acuerdo al que llegamos con representantes del sector obrero y con representantes del sector empresarial. Fue muy importante este acuerdo. Nos llevó 6 meses de diálogo, de debate, para lograr consensos. Por eso todas estas reformas se aprobaron con mayoría de votos en el Congreso, casi por unanimidad, y ya nada más corresponde al Ejecutivo publicarlas para que empiecen a entrar en vigor. Los empresarios también plantearon de que era necesario ya resolver sobre lo del reparto de utilidades, que estaba ambiguo. Es un derecho de los trabajadores, pero no estaba regulado. Entonces, se afectaba también a los trabajadores, porque la mayoría de los trabajadores no recibía reparto de utilidades o recibía muy poco de reparto de utilidades, 10, 20 días de reparto de utilidades. Ahora se logró que como mínimo sean 90 días de reparto de utilidades. Es un gran avance que el promedio sea 90 días. Pero en efecto, habían trabajadores como los mineros que reciben más de 90 días, lo que tú estás planteando. ¿Qué le digo a los mineros, a los trabajadores mineros? De que ellos no van a ser afectados, porque en estos casos, lo establece la ley, se va a seguir contemplando el mismo procedimiento si rebasan los 90 días. O sea, no aplica para eso. No van a dejar de o van a recibir menos de reparto de utilidades. Lo vamos a explicar bien mañana, si te parece, pero es un tema muy importante. Yo quiero transmitirlo, que esté aquí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que esté aquí la secretaria de Economía, los que participaron, y ojalá y nos quieran acompañar los representantes
del sector obrero y los representantes del sector empresarial, porque fue un acuerdo. Ya habíamos nosotros enviado la iniciativa el año pasado, hubieron algunas inconformidades y dijimos, bueno, vamos a darnos tiempo, que haya más diálogo para conseguir un acuerdo. Se invitó a participar a los representantes del sector obrero, se llevaron a cabo mesas de trabajo durante mucho tiempo y se llegó a un acuerdo que considero muy bueno para todos, porque aun cuando los empresarios van a tener que buscar la forma de contratar de manera directa, ya sin intermediarios, y hacerse cargo de las prestaciones de los trabajadores, ellos al mismo tiempo están ayudando para que estas empresas intermediarias no afecten a los trabajadores, no les quiten sus prestaciones y también no evadan el pago de impuestos. Habían empresas de estas factureras que llegaban a tener hasta 10,000, 20,000 trabajadores por esa intermediación. Entonces, ya con esto los empresarios pues se hacen cargo como patrones de atender a los trabajadores. Luego también es importante que haya ya una regulación sobre el reparto de utilidades. Esto da certidumbre. Esto no se había hecho, llevaba muchos años que los empresarios estaban pidiendo que se estableciera un techo, porque hay empresas que tienen muchísimas utilidades financieras, de estas empresas modernas, y no había claridad en cuanto a la forma de repartir las utilidades. Entonces, por eso se llegó a este acuerdo. Empezó con un planteamiento de 30 días y llegó a 90 días de reparto. Entonces, en la negociación sobre esto. Entonces, ayuda a los empresarios porque hay certidumbre y ayuda mucho a los trabajadores porque ya no hay subcontratación, y esto aplica para el sector privado y para el sector público. Se termina la subcontratación en el sector público. Es algo también inédito, importante, y se garantizan prestaciones y un mejor reparto de utilidades. Pero bueno, mañana invitamos a la Secretaría del Trabajo, a Luisa María Alcalde, a la Secretaría de Economía. Si nos acompañan, estoy haciendo la invitación abierta, los representantes del sector empresarial que participaron, que ayudaron mucho, y los representantes del sector obrero, que también ayudaron, que hubo un acuerdo general. Acerca de la reforma a la ley de educación superior, pues yo pienso que también convendría más adelante que se hiciera una exposición aquí sobre las características de la ley, si te parece. Lo hacemos.
Cómo no, señor presidente. Es muy importante la respuesta que usted ofrece porque sí se generó una fuerte incertidumbre, en particular en Cananea. Usted conoce Cananea, Nacozari, pues son comunidades que viven de la minería y los trabajadores naturalmente que dependen de estas utilidades para compensar, digamos, lo que es sus ingresos. Señor presidente, es evidente, Grupo México obtiene utilidades multimillonarias cada año. De hecho, el propietario, que es Germán Larrea, se aparece en la lista de alguna revista como el segundo hombre más rico del país. Incrementó sus recursos, su riqueza en 14,000 millones de dólares en solamente un año. Entonces sería injusto que ante semejante despliegue de riqueza y de ganancias, pues los trabajadores fueran los que salieran perdiendo, ¿verdad? En este tema de Grupo México está pendiente desde hace meses, de que usted estaba convaleciente, por cierto, de coronavirus, le traje este tema a la Secretaría de Gobernación. Se hizo un compromiso de que se iba a presentar de parte de la Secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, el informe relativo a lo que pasó con el río Sonora, la remediación y el destino que tuvo el famoso fideicomiso que mal versó, de acuerdo a la información que yo tengo, este señor que se llama Rodolfo Lacy Tamayo. Estamos a la expectativa en Sonora, señor presidente, de este tema que es fundamental al respecto de lo que es nuestro estado. Usted sabe, el río Sonora es lo que le da identidad a Sonora, y pues lamentablemente sigue muy afectada esa región. Sí, vamos a pedirle a la Secretaria de Medio Ambiente que nos informe y también hacemos el compromiso de que aquí se dé a conocer sobre ese dictamen, sobre el fideicomiso, los recursos, lo que se entregó, lo que está pendiente, todo, un informe completo, si te parece. O sea, refrendamos el compromiso. Muy bien. Quedamos en dos compañeras atrás. No, a ver, de una vez vamos con la compañera. Es que Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también dice que había empresas factureras que hacían negocios con los trabajadores para afectarlos. Y bueno, amigos, pues eso ya se terminó. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad, de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like. Nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenos días. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos al rato. Cuídense. Suelta la cumbia, Ferraz.